días. Por favor, no me hagas gritar que lloro. Pero habla bien, Hola, habla como si no hola, tuvieras hola. problemas. Que no sale nada, ¿sabes? A ver, por favor, no voy a ponerme ahí a gritar como un mercadillo esto. A Habla ver. tú, por favor, pruébalo con Sí, sensores de sonido. ves como... Vale, Hombre, vale, tengo que hablar más fuerte. póntelo aquí. Aquí. No, por favor. ¿Ya? Buenos días, chicos. Va a comenzar el segundo día de las jornadas técnicas del Garci. Hoy, como primer ponente, vamos a tener a Paulino Fernández Ibáñez, aquí le tengo, el cual es un profesional de la postproducción. Bueno, ha adquirido todos los conocimientos que sabe sobre ello en el laboratorio de Madrid Film, en el departamento de Telecine. Aparte de conseguir tablas en postproducción, como acabo de decir, también va a adquirir conocimientos como colorista, que es, bueno, su ponencia de hoy se llama El color en el cine, y estos últimos años ha trabajado como Technicolor Madrid en el departamento de Creative Service y ahora mismo en Luciérnaga. Entonces, bueno, os dejo con su ponencia, El color en el cine, y un aplauso para él. Perdonar, hola. Bueno, pues eso, me llamo Paulino y normalmente doy clases en la ECAM y otras escuelas de cine, pero bueno, bastante menos gente, como 10 personas, 15 personas. Entonces yo voy a hacer la charla un poco de la misma manera, ¿vale? Como si fuerais menos personas, porque si no es un poco más impresionante. Entonces, yo soy colorista, me dedico a la postproducción, no soy ponente profesional ni nada parecido, entonces voy a contar un poco mi experiencia del mundo real de la postproducción, ¿no? Yo estudié en una escuela parecida a la vuestra, en el año 98, yo creo que era el primer ciclo formativo de ese año, una escuela que se llama CEP, que está en Gaztambide, o estaba en Gaztambide, no sé ahora dónde está, aquí en Madrid, y en la rama de imagen, ¿vale? Entonces, a mí me gustaba el cine y yo cuando vine a Madrid a estudiar algo parecido a la imagen, algo que me acercase un poco al mundo de las fotografías, del color, sobre todo de la fotografía inicialmente, porque el tema de, por ejemplo, la postproducción, en esos años el color, yo leía libros, veía el etalonaje, el color, yo realmente no sabía lo que era, no tenía idea, no sé, vosotros ahora quizás está más extendido el uso de la postproducción en cortometrajes, en pequeñas producciones y tenéis más acceso a software y es más fácil y entonces podéis conocer un poquito mejor ese tipo de procesos. En la época que yo empecé, terminé la escuela, salieron unas prácticas en unos laboratorios, en Madrid Film, laboratorios que ya no existen, y era laboratorio tradicional, tenía pues, un laboratorio del año 1915, yo entré en el año 98, 99 a hacer unas prácticas y bueno, tuve suerte porque había dos prácticas y una era para trabajar en la parte fotoquímico y otra para trabajar en la parte digital. Y a mí, digamos, pues éramos dos personas las que fuimos a las prácticas y nos escogieron, pues una fotoquímico y otra digital, ¿no? Entonces yo, a partir de empezar a hacer una práctica que duraba 3 meses, pues porque me interesaba el cine y era la única práctica que existía realmente en la que se iba a trabajar en cine de verdad, porque el resto de prácticas eran prácticas pues de ayudante de cámara, pero básicamente era llevarle el trípode al cámara de Telemadrid, por ejemplo, ¿no? O sea, era un poco la práctica, prácticas de ese tipo, que eran prácticas que no ibas a tocar material. Y yo aquí pues me pareció, o sea, tuve la intuición de que podía ser un camino interesante y tuve suerte porque así fue, porque en una empresa así grande éramos como unas 100 personas, siempre hay tareas, digamos, como desagradecidas que la gente no quiere hacer y entonces son las que yo como becario empecé a hacer. Pero claro, de alguna manera te vas haciendo como un puesto con esas prácticas, ¿no? Porque empiezas a hacer, oye, hay que llevar el Betacam SP, hay que moverlo de aquí a allí. Evidentemente eso no son las cosas que tú, cuando estás estudiando como vosotros ahora,
lo que queréis hacer, ¿no? Pero es como un poco las cosas que te proponen para cosas desagradecidas, pero que te proponen y las que tú vas, también es una manera de poder demostrar con pequeños trabajos que eres capaz de asumir responsabilidades y que te pueden dar otro tipo de responsabilidades mayores, ¿no? Entonces yo empecé un poco en el mundo del telecine, que básicamente os voy a ir contando un poquito cosas. Cualquiera que me quiera interrumpir para hacer preguntas, yo estoy abierto a ello, creo que será más interesante incluso para vosotros también, o sea que preguntáis sin ningún tipo de temor. Entonces, el telecine básicamente, en aquellos años, el material se rodaba, porque eso sí que era fotoquímico, entonces se rodaba la película en película fotoquímica. Y ese material había que trasladarlo a digital, y entonces se pasaba por una máquina que se llama telecine, y se transfería a vídeo para hacer las publicidades, las películas, y digamos, para que ese material estuviese en vídeo y se pudiese ya trabajar con él editando el material, ¿vale? Poder editar el material en vídeo. Entonces, yo recuerdo el primer día que entré en el laboratorio y me dijeron, mira, pues toma, aquí tienes un Betacam SP, grábale unas barras. Yo venía de la escuela, no tenía ni idea, o sea, no sé aquí si hacéis barras, si grabáis o no sé qué. O sea, cosas muy sencillitas, pero yo, por ejemplo, en la escuela al final, y es una cosa que voy a decir, no es una crítica contra esta escuela ni contra ninguna otra, ¿no? Pero al final hay como muchas especialidades, me imagino que aquí en fotografía, en sonido, en producción, hay muchas áreas y también depende un poco de los intereses reales que tengáis de cada uno que podáis profundizar en unas cosas o en otras. De aquí no vais a salir seguramente con una formación global de todo, vais a tener una idea en general y a partir de ahí ya intentaréis vosotros hacer vuestro camino con las cosas que más os interesan. Entonces a mí, por ejemplo, me interesaba el cine y en la escuela sí, había cosas desde fotografía fija, retrato, paisaje, o sea, dábamos como muchas áreas, pero en 2 años tampoco te da tiempo como a profundizar, ¿no? Entonces tiene que ver más con los intereses que tú tienes y hacia dónde vas un poco dirigiendo tu camino. No sé aquí si final de año tenéis unas prácticas, a final de los cursos, me imagino que tendréis prácticas, ¿no? Intentaréis por ahí. Entonces también depende un poco las opciones que tengáis, pues ahí vais un poco a dirigir vuestro camino, ¿no? Luego hay una realidad también que realmente hay muchas, lo que yo veo un poco en el mercado real, ¿no? Que hay mucha gente, realmente. Esto tampoco es para desanimaros, pero es casi más para animaros a que si realmente os gusta este mundo trabajéis bastante duro porque hay muchísima competencia. Aquí creo que sois 30 por clase, ¿no? Y en turno de mañana y 30 de tarde, y realmente es mucha gente. Si solo fuese esta escuela, pero es que hay muchísimas más escuelas, en Madrid y en otros lugares de España, ¿no? Entonces, y luego la industria, pues funciona de una manera un poco precaria realmente. O sea, nosotros trabajamos en una empresa muy grande, pero al final la empresa decidió, pasando del fotoquímico, se cerró una etapa, ¿no? Entonces, lo que antes se hacía en una empresa de 100 personas, ahora para hacer una película, con una pequeña estructura de 4 o 5 personas se puede hacer una película perfectamente, todo el proceso, y hacer varias películas al año. Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces y seguirá evolucionando. O sea, este acceso que hay ahora a software de corrección de color, por ejemplo, antes es que era imposible. Yo cuando empecé, a lo mejor coloristas en España, pues igual había 10, que ya veis. Y ahora directamente porque los equipos con los que se trabajaban no eran equipos que tú pudieses tener no los podías tener en tu casa. O sea, un telecine a lo mejor eran 300.000 euros y la máquina de corregir color 200.000, y entonces eso entraba dentro de una estructura que evidentemente no era una cosa accesible para nadie que no fuese una gran empresa y que tuviese un flujo de trabajo determinado, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay software libres, hay cosas con las que se pueden aprender y hay maneras de intentar hacer un camino, ¿no? Luego, todo esto también hace que se torpedee un poco, digamos, el camino profesional, porque hay también intrusismo, bueno, hay muchas cosas ahí que se van derivando. Se hacen cosas mal, pero bueno, también es normal que la gente quiera un poco empezar, ¿no? y hacer su camino. Yo lo oriento todo esto un poco a la parte del color, ¿vale? Que es la parte que yo controlo. Pero es lo mismo exactamente para el sonido.
Y me parece interesante también que haya gente aquí de producción y de realización, porque en las clases, por ejemplo, que yo doy en la CAM, normalmente siempre doy clases a gente de foto. Pero luego me encuentro habitualmente, nosotros tenemos una empresa, entonces al final tenemos que hablar de presupuesto, aparte de hacer el color, tenemos que manejar los presupuestos, hablar de los workflows de trabajo, de cómo se va a hacer, por qué lo vas a hacer así, de esta manera, cómo te vas a gastar el dinero, básicamente, ¿no? Y nos encontramos realmente que hay muy poca gente que conozca los procesos correctamente, y eso al final lo que hace es que se malgaste el dinero o se vaya gastando el dinero de una manera que no siempre es la más adecuada, ¿no? Esto me imagino también que es un tema a veces de aprendizaje, a veces de querer aprender. Yo conozco profesionales del cine que se dedican a la producción y a la postproducción que aprenden de una manera y les entra por aquí y les sale por allí, o sea, no quieren saber nada. Entonces, lo que os recomendaría siempre es que estéis un poco abiertos y que preguntéis a la gente que está involucrada en los procesos, porque os va a poder ayudar mucho. Y sobre todo, a ir perfeccionando cuando pidáis presupuestos, dónde voy a gastar el dinero y por qué lo voy a gastar. Y si esto hace falta rodarlo con una cámara que hace 6K o me vale con un ProRes para hacer el proceso del trabajo que quiero hacer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a veces nosotros nos damos cuenta que, bueno, cuantos más K suenan, la gente pues tiene una idea de que es mejor y no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto. Lo que os contaba de la experiencia, yo empecé ahí a trabajar y, bueno, terminé las prácticas a los 3 meses y yo vi que me interesaba el tema bastante, que había mucho camino por recorrer dentro del laboratorio y que se podía aprender mucho, ¿no? Entonces, pedí una prórroga de las prácticas y hice otros 3 meses de prácticas y a partir de ahí ya me contrataron. Y digamos que empecé a hacer como un pequeño camino, pues empecé grabando barras en las cintas, tuve que aprender, bueno, no sabía ni cómo era lo de las barras un poco, y a partir de ahí ya empiezas a tomar responsabilidades, paseando los rollos por el laboratorio, arriba y abajo, y al cabo de un tiempo, pues no sé, 6 u 8 meses, ya me dejaron empezar a hacer telecines, ¿vale? Que el telecine es lo que os decía, cogíamos los rollos del negativo, los cargábamos en una máquina y entonces iba pasando, íbamos transformándolo en vídeo, ¿vale? Entonces, de esa manera, yo recuerdo cuando empecé con el tema del color, a mí todo me parecía fenomenal. Yo veía las imágenes y yo, bueno, he visto mucho cine siempre, me ha gustado mucho la imagen. Digamos que del cine lo que siempre me interesa más es la imagen, ¿no? el aspecto visual de las películas. Y tenía como una cultura, creo que bastante buena visualmente, pero luego es verdad que al principio te parece todo fenomenal. Es como cuando haces una foto y a ti te gusta y dices, es que está muy bien la foto. Pero el tema es que tú puedas volver a hacer esa foto de la misma manera y que tú quieras darle un look a una imagen y consigas dárselo y conozcas ciertas técnicas, ¿no? Entonces, la parte del color hoy en día tiene una componente creativa importante. Depende de en qué tipo de proyecto te dejan un poco que tú te desarrolles más esa vena creativa o te meten por un poco un cauce, ¿no? Si tienen una idea muy clara de a lo que quieren llegar. Entonces tú con las herramientas técnicas que te ofrece ahora mismo la postproducción tienes que conseguir llegar a ello. Y hay una parte que es puramente técnica, porque es como hay que conocer un poco todos los procesos, la imagen, a dónde vas, si es para hacer un vídeo, para ponerlo en un ordenador, para hacer un DCP y ponerlo en un cine, para hacer un master vídeo para televisión, o sea, no todo vale para todo, ¿no? Es un poco que a veces la gente piensa que sacas un material y con ese material ya vas a todas partes. Y luego, pues es que aquí lo estoy viendo mal. Bueno, claro, porque hay que generar varios materiales para, depende qué salida tiene el producto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora hacemos lo que os decía, de pasar de una gran empresa a pequeñas empresas que consiguen obtener todos los materiales y hacemos pues cuando entramos en un proyecto, hablamos con el cliente, ¿no? Con el productor, con el director y con el realizador normalmente, intentamos tener una reunión conjunta
y nos plantean un poco qué quieren hacer, ¿no? Qué tipo de proceso quieren hacer. Entonces, hay gente que lo tiene bastante claro y digamos que con unas pautas sencillas consigues entender lo que quieren y puedes acercarte. Sobre todo siempre es un poco por nuestra parte utilizar bastante la psicología para entender rápidamente lo que quiere, ¿no? Porque en cuanto si no haces esa conexión rápida con el cliente, se puede empezar la cosa a separar un poco los caminos, ¿no? Porque entonces lo más importante es que el cliente tenga una buena comunicación contigo y que tú seas rápido y que lo entiendas rápidamente. Y si no te está quedando claro, que preguntes, ¿no? Porque a veces te dan una referencia, pues, oye, quiero que sea como este tipo de imagen. Y con una referencia muy sencilla, a ti te resulta útil para llegar a entenderlo. Y hay gente que te viene con 300 referencias y al final lo que acabas es liado y no sabes ya ni lo que quieren, ¿no? Entonces, un poco hay que encontrar ese camino, ¿no? de ver cómo se va a hacer. Y luego también saber si lo que te están pidiendo es realista conforme a la manera en la que lo van a hacer. Porque a veces te dice, mira, quiero una imagen como, no sé, como este cuadro de Hopper, por ejemplo. Y entonces luego la manera, vale, fenomenal, tú me traes una referencia, pero ahora hay que ver un poco qué me vas a traer tú rodado. No vale que grabes cualquier cosa y luego pienses que en postproducción se puede hacer todo, porque eso es una gran mentira, ¿no? Ahí lo único que puedes hacer, si está rodado de una manera y te piden otro look diferente, primero tienes que probar un poco a ver si vas a conseguir llegar a ese look y después, y muy importante en este caso, es el tiempo que tú vas a necesitar para llegar a ese look, porque eso finalmente aquí se transforma todo o se traslada todo en tiempo y dinero. Lo vais a ver un poco cuando entréis en el mundo real. Claro, tú no puedes hacer, cuando vienen clientes, pues de alguna manera cada uno está con su proyecto, para él es el proyecto más importante, llevan 2 años, 3 años haciendo un proyecto, ¿no? Y entonces, una vez que entran en el mundo de la postproducción, sobre todo al principio, y si son obras como autoproducidas, piensan que tú como empresa o como proveedor vas a poder dedicar a ese proyecto todo el tiempo del mundo. Y eso no es así. Tú al final tienes una serie de gastos, una serie de responsabilidades, una serie de cosas que tienes que afrontar y entonces pues los trabajos, haces una estimación y siempre va acotado en el tiempo. Pues no sé, un cortometraje. Pues mira, yo creo que este cortometraje se puede hacer en torno a las 10 horas, 12 horas de talonaje. O una película. Las películas normalmente 60, 80 horas. No es llegar a hacer una película y estar allí 3 meses haciendo la postproducción. Aunque tú lleves 3 años intentando levantar el proyecto, patatín y patatán, ¿no? Entonces, sobre todo con la gente que se produce a sí mismo, que con sus ahorros, porque hay muchos trabajos que se hacen así, pequeños trabajos, la gente piensa que el nivel de implicación va a ser el mismo y que va a ser, y eso hay que entenderlo, que en un mundo profesional no puede ser así, ¿no? Al final siempre está como acotado en el tiempo. Otra cosa es que tú te pongas en ese tiempo y des lo mejor de ti y siempre intentes como a favor de obra, pero siempre como acortándolo, ¿no? Y luego ya cuando entras en el mundo ya, digamos, profesional, en el que están las televisiones detrás, las grandes productoras, pues ahí la gente es consciente de cómo funciona este negocio y entonces se dan cuenta perfectamente de siempre un poquito cómo se trabaja, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros hacemos algunas pelis fuera también, en Estados Unidos y en Inglaterra, y allí lo tienen mucho más claro que aquí. Aquí como es un poco ya un tema nuestro como país, ¿no? Y como pensamos. Allí, por ejemplo, el tema de las horas, los tiempos, está súper definido. Tú entras a una hora y a otra hora te cierran o sea, se termina y no hay ningún tipo de discusión. No es como, joder, no te estás enrollando porque era de 3 a tal. Allí está súper claro todo, hacen 80 horas y te mandan un planning diciéndote las horas que tienes que hacer, a qué hora te vas, a qué hora entras y te lo van cambiando todo. Y todo lo que esté fuera del planning te lo pasan directamente, ¿no? Os cuento un poco también esto por las maneras de trabajar, ¿no? Os lo vais a ver un poco a nivel de, pues eso, de producción, de cámara, tal, cómo funciona aquí, que siempre se intenta obtener pues los equipos, estirarlo un poco en el tiempo, a ver si lo hago el fin de semana y entonces el sábado y el domingo, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Cómo se maneja.
Eh, Entonces, bueno, nosotros eso, nos enfrentamos a los proyectos intentamos desde el principio, no siempre es así, hay proyectos que se ruedan, se va a hacer en un sitio, al final hay un cambio y te cae a ti el proyecto casi al final, y entonces de esa manera es más difícil porque ya te viene todo como hecho, ¿no? Entonces dice, bueno, pues está rodado así y queremos obtener este look. Entonces, de alguna manera hay que trabajar un poco, ver si lo que se ha hecho en vestuario, en arte, en foto, si está todo en la misma línea y te permite a ti llegar a ese look o realmente no vas a poder llegar, ¿no? Hay un poco que ver cómo se va afrontando todo esto. Vale. A ver. Vale. Entonces, lo que os contaba un poco, yo empecé en Madrid Film, después, digamos que en esos años había dos grandes empresas de postproducción, que eran dos laboratorios de cine cuando se hacía cine tradicional, que eran Madrid Film y Fotofilm. Los dos ahora, digamos que han desaparecido, los dos laboratorios, y bueno, llegaron dos empresas americanas que compraron los dos laboratorios. Eran dos laboratorios históricos, uno tenía 90 años, otro 50 o 60, y entonces dos empresas americanas que os sonarán seguramente, porque aparecen en casi todas las películas americanas, que son Technicolor y Deluxe. Entonces, Technicolor compró Madrid Film y Deluxe compró Fotofilm. Y entonces siguieron un poco con su pelea, digamos, porque son empresas, pues, para que os hagáis una idea, como el Burger King y el McDonald's, a nivel global, que suelen tener laboratorios en cada uno de los países, ¿no? Ahora eso ha cambiado un poco porque como todo el tema del fotoquímico ha desaparecido, las estructuras no necesitan ser tan grandes ni estar tan posicionadas en los países y se pueden mover los materiales de manera más sencilla, porque imaginaros, antes hacer una película pues son 6 rollos, cada rollo pesaba bastante, el almacenamiento, ahora se hace una película, se almacena en un disco duro de 250 gigas, que no pesa nada, que se puede mover fácilmente, físicamente, y luego ahora mismo ya también se hacen muchos envíos vía satélite. Ahora hay muchas cosas que ya no hay ni discos físicos. Da algunos problemas todavía, porque aquí a nivel de comunicación todavía no está perfeccionado el tema, y a veces en la descarga del material, de los discos duros, da problemas, entonces todavía se siguen utilizando envíos. Pero claro, imaginaros el tema del almacenamiento de una película, 6 bobinas, cuando hacían grandes tiradas, 150 copias de una película. Yo he llegado a vivir hasta, con Piratas del Caribe, 800 copias en el laboratorio, 800 copias por 7 rollos que tenía la película, pues imaginaros el número o sea, el material físicamente para guardar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco por parte de los grandes estudios se presionó para pasar del fotoquímico al digital. Digamos que eso viene un poco por parte de los grandes estudios, son los que han forzado un poco ese cambio, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de Quentin Tarantino, que la han promocionado mucho, en plan que está rodado en 70 milímetros y entonces que la vayas a ver en el cine y patatín y patatán, ¿no? Entonces, Tarantino, por ejemplo, y Nolan y algunos directores, digamos, como prestigiosos y que se lo pueden permitir, ruedan en cine, ¿vale? Ruedan en cine, hacen la pospo tradicional en digital, pero también sacan copias en fotoquímico. Pero vamos, la realidad, por ejemplo, en un país como el nuestro, ya nadie rueda en cine. O sea, no se puede, digamos, este último año, yo creo que no se ha hecho ninguna película en cine. Si se ha hecho, se habrá hecho alguna película en 16 y no se ha podido hacer el revelado y todo este material, no se ha hecho en España porque no hay laboratorios ya de fotoquímico. Hace 3 o 4 años se cerró el último sitio donde se podía revelar y trabajar. Entonces ahora lo que se hace es, en Hungría había un laboratorio y en Roma creo que hay otro. Bueno, en Italia, se llama el Cinema Retrovato, pero no es en Roma. Y es un sitio que se dedica básicamente a la restauración. Entonces en la restauración, como sí que hay todavía, evidentemente hay 100 años de historia del cine, o sea, imaginaros la cantidad de material que existe, que si se quiere obtener, aunque sea copias digitales, tienen que hacer todos los procesos, ¿no?
Y a veces incluso lo que obtienen son materiales fotoquímicos, copias en fotoquímico. Pero es un centro que hay a nivel europeo que se dedica a eso, a cuidar y a preservar el material fotoquímico. En España, por ejemplo, hay mucho material también, como os podéis imaginar, pero digamos, no hay muchas ayudas para poder restaurar esos materiales y poder llevarlos a fotoquímico. Hay algunas cosas, aquí casi todo el material que existe en las películas nacionales pertenecen a Enrique Cerezo, que le conoceréis quizás más por el fútbol que por el cine, pero vamos, es un tipo que ha sido muy importante en la industria del cine español. Empezó como ayudante de cámara y luego hizo una progresión a lo largo de los años y al final era el propietario de Photofil, el laboratorio este que compró Telax, y luego es un productor de los más importantes que hay, que todavía sigue produciendo, y entonces tiene como no sé si es el 80% del material fotoquímico original de las películas españolas. Ha ido comprando material y casi todo es suyo. Entonces él lo que ha hecho es hace bastantes años ya también creó otra empresa que se llama Video Mercury, que lo que hace es restaura sus propias películas, les da salida en vídeo y luego hace poco pues ha vendido parte del catálogo a Televisión Española. Entonces digamos que tiene hecha una rueda como perfecta. Él es el propietario del material, él pues produce las pelis, él saca los materiales y él lo vende a Televisión Española. Le faltaría tener un canal de televisión, que en un momento dado creo que hasta lo tuvo, que pone sus propias películas, entonces ya era como todo así, perfecto. Pero bueno, ahora como la vende a Televisión Española tampoco está mal hecho el negocio. Y él está un poco también en el tema de la restauración. Hasta ahora la restauración se ha hecho... Hay cambios tecnológicos constantes, entonces hace que todo esto se vaya quedando anticuado casi a la vez que se está haciendo. Porque se están haciendo, por ejemplo, restauraciones en HD de películas y ahora, de alguna manera, la propia industria ya nos está, cada vez más, lo veréis en anuncios, en cosas, metiéndonos en la cara el 4K. Lo estáis viendo ahora, vais a la FNAC o al Corte Inglés o a un centro comercial grande y las televisiones que se anuncian allí son todas 4K. Entonces, una cosa que industrialmente pues, lo van a hacer y al final se va a tener que postproducir también en 4K y todo esto que se ha masterizado en HD se hará en 4K porque, digamos, si no, como artículo de venta se va a quedar como anticuado, ¿no? Todas las masterizaciones que se han estado haciendo en HD, por ejemplo, los Blu-ray, ahora están empezando ya a anunciar Blu-rays 4K, Ultra HD. Entonces eso es una cosa que todavía no estamos preparados para ello. El que se haya comprado una tele ahora de o sea, un HD normal, pues estará encantado con la tele y no es una tele 4K ahora mismo tampoco es barata. En España, por ejemplo, se rueda un montón en 4K, en 6K, casi cualquier cámara ahora te dice que es 4K, cualquier cámara de estas de fotografía pequeñita hace 4K vídeo, que luego hay que ver los vídeos, ¿no? Porque no solo el tamaño, no solo el 4K, hay que ver más cosas, tener más componentes en cuenta para analizar la imagen. Porque, bueno, aquí hacéis prácticas con cámaras de cine o algo parecido, de vídeo. ¿Sí? Oh. ¿Con qué cámaras? Vale. Porque, por ejemplo, o sea, en el mundo como del cine, ¿no? En España lo que más se utiliza normalmente es todo lo que viene de Red One, ¿no? Con el sensor ahora el Dragon, que es 6K, 4K, 5K, 6K, todo eso se utiliza un montón en el cine profesional. Y después Alexa también. Alexa, digamos, tiene dos maneras en el que puedes obtener la señal. En el modo tradicional, digamos, que es un RAW, te da un 3,2 para grabar y luego hay un modo HD, el ProRes, que te hace un 2K. Y el modo de cine, digamos, con todo el RAW, que es 3,2K. Entonces, digamos que está por debajo en resolución de lo que es Alexa, de lo que es Red One, pero si veis la imagen, la calidad es súper buena. Y mucha gente le pregunta si les dan a elegir
eligen rodar con Alexa en ProRes, que hace un 2K, pero con unas ópticas mejores, que es finalmente lo que define un poco siempre es la óptica, cuanto mejor sea la óptica, mejor, a rodar, por ejemplo, con Dragon en 6K y con unas ópticas peores. Porque luego cuando ves las imágenes comparadas no hay una diferencia, es más importante la colorimetría, cómo te separan los grises, hay más factores a tener en cuenta más allá que el tamaño, ¿no? Y después, por ejemplo, en España y diría que en Europa también en casi todo, los cines, en el momento que se produjo, digamos, la digitalización de los cines, provocada un poco por este empuje que tenían los estudios en que las películas, porque los estudios son Sony, Disney, Paramount, Fox, Warner, todos estos estudios son los que distribuyen las películas y un poco los encargados de mover los materiales, ¿no? Entonces, para ellos ahorraban costes si en vez de mover esos materiales, de almacenar esos materiales tan grandes en material fotoquímico, eso se traducía en materiales digitales. Porque ellos decían, vale, es que mover un disco no tiene nada que ver con mover un disco o almacenar en un momento dado 100 discos, a almacenar 100 películas de 7 rollos cada película. No tiene nada que ver, ¿no? También es verdad que luego hay otros problemas en cuanto a la conservación de las películas, porque el material fotoquímico es más estable y digamos que con una mecánica bastante sencilla una película se puede proyectar en cualquier país del mundo y con un proyector de una manera mecánica y siempre vas a conseguir ver la película, aunque no sea en las mejores condiciones. Pero con el digital pues hace falta una serie de condiciones, ¿no? Para que las cosas funcionen correctamente. Siempre hay como la creencia un poco, cuando se hacía el fotoquímico, pues tú ibas a las proyecciones y en los laboratorios básicamente era donde se veía perfecta la imagen, porque está todo como se basaban en eso, ¿no? en unos controles muy estrictos en cuanto a colorimetría, en cuanto al sistema de proyección, de qué manera se proyectaba, que estuviese todo en normas. Y luego te pasaba que ibas a los cines de estreno, por ejemplo, Capitol o Gran Vía, Callao, todos los que había en esa zona, que ahora hay muchos menos, y a veces las condiciones del estreno no eran las adecuadas. Pero bueno, lo importante en ese caso básicamente era una sala grande, céntrica y que tuviese como un poco de glamour para que la gente fuese al estreno y a lo mejor el director de fotografía no estaba muy contento, pero el resto de gente pues le parecía que estaba bien, ¿no? Normalmente en los cines, cuando se hacían proyecciones en fotoquímico, siempre eran eran muy reacios a modificar cualquier cosa de cómo tenían puestas los settings de proyección. Entonces tú ibas con una copia que sabías que estaba perfecta y la veías en el cine y a lo mejor estaba verde y estaba oscura, pero normalmente no modificaban nada. Y entonces lo que se hacía, se volvía a hacer en el laboratorio una copia teniendo en cuenta las carencias un poco de la sala. Entonces, por ejemplo, si estaba verde y oscuro, pues tú tirabas una copia que estaba más clara y corrigiendo el verde. Que tú, si lo veías en el laboratorio en unas condiciones correctas, esa copia estaría clara y magenta. Pero en el cine de estreno, pues se compensaba y era más o menos, ¿no? Acercarte un poco a las condiciones ideales. Ahora, pues todos esos cines de Gran Vía, digamos, ahora básicamente quedan dos, queda el Callao y el Capitol, ya han pasado al digital, tienen proyectores de fotoquímico, o sea, pero allí, bueno, como una reliquia del pasado, ¿no? Los tienen allí como recuerdo, y cuando hacen Fenómena en Callao se utilizarán algunas veces cuando no es DCP y es fotoquímico, pero si no ya es todo digital. Y claro, ahora por ejemplo esos cines se basan mucho en los clientes habituales, ¿no? Que van a ver pelis, pero finalmente eso es el viernes por la tarde hasta el domingo, casi son esos 3 días, y el resto de la semana las salas están como bastante vacías. Entonces ellos lo que se han abierto un poco es a eventos, a estrenos, a eventos de muchos tipos, ¿no? Cosas de la NBA hace una presentación en España de lo que sea y entonces pues
tienen un sistema ahora, vacían todas las salas, sacan todas las butacas y pueden hacer eventos de otro tipo, ¿no? Audiovisuales, porque están colocados la ubicación es muy buena y entonces aprovechan eso y es una manera de ellos de darles una continuidad como en el negocio. Entonces ahora, por ejemplo, con el tema de las proyecciones, no es como antiguamente que pasaban de ti absolutamente y les daba igual un poco lo que dijese, porque era como, mira, o vienes aquí o no vas a ir a ningún sitio a hacer un estreno. Pero ahora son bastante más cuidadosos, entonces sí que consigues ver proyecciones decentes y si hay alguna cosa que tú ves en el pase de control que no está bien, pues lo corrigen, ¿no? Luego, en cuanto a las proyecciones, bueno, hay, digamos, un mundo ideal y hay unas normas, y hay una serie de cosas que hay que cumplir, ¿vale? Para que la proyección sea adecuada. Y luego, o sea, como fotógrafos o como productores o como realizadores, y también en cuanto al sonido, lo vais a ver, ¿no? Que cuando tienes, por ejemplo, el sonido de tu peli, ya has hecho las mezclas en un estudio profesional, en Best Digital o en Adobe o en 103, y has hecho tus mezclas y todo suena fenomenal, y dices, vale, esto está perfecto. Luego hay que trasladar eso, digamos, al mundo real de la exhibición, ¿no? Que entonces tú partes de un ideal, que esto es en normas perfecto, se ve así y se escucha así, y luego pasas eso a los cines donde ve la gente las películas. Y claro, ahí ya no es todo tan ideal, como pues ya de repente el sonido de la sala, la acústica de la sala no es perfecto, el proyeccionista a lo mejor en vez de ponerlo al 7 porque le parece a él lo pone al 5,5, la lámpara, o sea, empieza a haber como factores que salen un poco del control, ¿no? Entonces ahí normalmente por eso se va al pase de control para ver un poquito cómo está desviado y si se puede corregir las cosas para volver un poco al punto más adecuado, ¿no? Entonces luego ahí tenéis que verlo un poco también como hacer una media un poquito de las salas. Yo, por ejemplo, cuando hemos hecho Regresión, la última peli de Amenábar, y se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, y tuvimos que chequear como 10 salas o 11 salas. Entonces, la gente que lleva las salas es una empresa seria y se dedican a controlar justamente las salas que estén perfectas. De las 11 salas, había 2 que no estaban bien, el contraste no era adecuado, pero el resto de salas, cada una era diferente realmente, pero estaban dentro de un rango que era aceptable, ¿no? En cuanto a imagen. Yo iba con la persona también que había hecho el sonido, entonces cada uno hacía su evaluación un poco de las salas, ¿no? Entonces, porque hay muchas variables en cuanto a proyección, o sea, hay un montón de proyectores, cada proyector, hay varias marcas de proyectores, pero cada proyector, digamos, los proyectores de exhibición tienen un rango de contraste y entonces en función del contraste que te da el proyector te va a dar un negro mejor o un negro peor. Luego si es 2K o 4K o la definición que te da el material y luego las pantallas. Pantallas hay una cantidad infinita de pantallas también, hay varias marcas y pantallas para usos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, esta pantalla pues es una pantalla como para proyectar vídeo, me imagino, y tendrá unas características que a lo mejor en función de la luz que haya en la sala o cómo esté pensado el uso mayoritario que se le va a dar, la pantalla tiene que ser de una manera o de otra. Pero la reflexión que te da, o sea, hay muchos factores, ¿no? No es lo mismo proyectar aquí una imagen de vídeo con las ventanas abiertas, si siempre se va a hacer así, o si fuese una imagen de cine con las ventanas cerradas, o un DCP o un Blu-ray, cambia mucho, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que ver es saber ver un poco las imágenes, saber cuál es el ideal de imagen que tiene que ser, como tú lo has hecho en tus salas, está todo calibrado y en normas, y luego cuando vas a verlo en el cine, pues vale. Aquí se ve un poquito más luminoso, ¿por qué? Porque la pantalla, por ejemplo, en el Cursal en San Sebastián es una pantalla enorme y la reflexión de la luz ahí es bastante bestia. Entonces, bueno, pues parece un poco más luminoso, pero lo ves en normas. Pasa al teatro, al Reina Cristina creo que se llama, y ahí está como perfecto. Y el sitio además es muy bonito. Vas a otro sitio y entonces cambia. Entonces hay que saber un poco ver las diferencias, pero que esté dentro de unas normas, ¿no? Bueno, os cuento todo esto un poco de manera general, porque bueno, es una charla de 1 hora y media
Y entrar, digamos, en aspectos como más concretos es un poco complicado. Entrar aquí en cómo haces el color de una peli, todos los procesos es un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso os cuento un poquito a nivel general todas las cosas que hay y un poco basado en la experiencia que yo tengo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un software que se llama Bestlight. Ahora mismo, bueno, no sé si os suena, pero ¿aquí trabajáis con software de corrección de color? Trabajáis con el DaVinci, me imagino. Vale. Pues DaVinci, por ejemplo, pues en el laboratorio había... DaVinci es una máquina que siempre ha sido como puntero en el mundo del telecine. Cuando se hacía corrección de color, que se pasaba de fotoquímico a vídeo, se utilizaban DaVincis, y luego había otra máquina que se llamaba el Pandora de Pogel. Eran como las dos marcas a nivel de postproducción de cine que se utilizaban, ¿no? En un momento dado, DaVinci lo compra otra empresa, y entonces el DaVinci Resolve, que costaba en torno a un $250.000, pues de un día para otro pasó a costar nada. Hubo bastantes mosqueos con eso, porque de repente, claro, tú tenías una sala con DaVinci Resolve y te venía un cliente y el cliente tenía ese software, aunque no era lo mismo, gratis en su casa, y entonces trasladar eso en unas tarifas era complicado, sin que hubiese un poco de historia ahí, ¿no? Que al final no todo es la máquina, porque para mí lo más importante siempre acaba siendo el colorista. Da igual que tú tengas las herramientas, al final es eso, una herramienta. Hay máquinas mejores y otras peores, te puede gustar más unas que otras, pero fundamentalmente todas se van copiando unas a otras. O sea, es muy difícil. Inicialmente, sí, cuando arranca todo esto del digital, había diferencias entre las herramientas de unas máquinas y de otras y cómo lo hacía, pero ahora se ha igualado bastante porque se copian todas. Si tú tienes un track para perseguir máscaras y funciona súper bien, el otro en un par de años es como la Fórmula 1, estos se van copiando, pero claro, aquí hay unos límites, entonces ya llegan todos, se iguala todo mucho, ¿no? Y luego también un poco cómo sea intuitivo el software, si te permite aprender y poco a poco ir creciendo tú, o no es tan intuitivo y es más complicado llegar a un nivel, por lo menos técnicamente, de conocer la máquina, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante que es técnicamente conocer las cosas, y luego hay una parte importante también que es tener gusto para hacer las cosas, ¿vale? Porque no es solo decir, vale, pues esto se hace así, hay que tener también gusto y tener criterio y, bueno, de alguna manera cómo trasladar ese criterio en una conversación creativa con un realizador o con un director de fotografía, ¿no? Pues esto no es nunca ni por un lado ni por otro de imponer un criterio. Pues al final no vas a trabajar a gusto, siempre tiene que ser una cosa que lo ideal es que haya un entendimiento y que se llegue a una imagen que a las dos partes, digamos, satisfaga y vayas trabajando en esa línea, ¿no? Al final, como colorista, tú siempre estás al servicio de la película. También hay veces en las que tú estás haciendo una película y a lo mejor lo que se está proponiendo no te mata, pero tú trabajas para la peli. Entonces, lo puedes plantear, puedes decir, oye, pues mira, a mí me parece que esto, siempre fundamentándolo, ¿no? Decir, oye, pues esto a mí no me gusta por esto, o creo que para lo que estamos contando por esto. Pero luego, al final, el criterio siempre que manda es el del director y el del director de fotografía. Entonces, bueno, si tú llegas a una cosa que te gusta, evidentemente vas a trabajar más a gusto y vas a poder proponer más cosas, pero si no hay que entender rápidamente por qué se quiere hacer así y entonces trabajar en esa línea, ¿no? Nosotros cuando hacemos pelis, normalmente el productor al etalonaje no va nunca, el productor hace otras funciones, entonces al etalonaje van a lo mejor al final del proceso o en un momento dado para ver un poco que aquello tiene un sentido, ¿no? No que de repente se le está yendo la olla a alguien y estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con cómo estaba planteada la película. Y también a veces van por controlar los tiempos, porque al final es el que gestiona el tema económico y saber que si llevamos una semana de talonaje, pues hemos ido avanzando bien en la propuesta y no estamos ahí en el minuto 3 proponiendo cosas, ¿no? Porque si no, entonces la película va a ser un poco cara. Normalmente cuando haces color, depende un poco, esto ha cambiado un poco, depende un poco de las generaciones de operadores y directores. Cuando entró el digital, normalmente nosotros trabajábamos solo con el operador, con el director de fotografía.
Y el director, pues prácticamente no iba a ver la peli. Iba al final, a lo mejor un día, a que se la enseñasen la peli, ¿no? Porque esto es como funcionaba antiguamente. Antiguamente, cuando hacías fotoquímico, esto igual os suena raro, pero tú ahora estás haciendo talonaje y tú los cambios que estás haciendo mientras haces la corrección de color los ves al instante. O sea, los ves, haces los cambios y sabes que va a salir así, ¿no? Si está bien calibrado todo, dices, vale, pues esto va a quedar así, fenomenal. Pero antiguamente tú partías de un material base de una película fotoquímica a la que se hablaba con el director de foto y se decía, oye, pues esto, mira, pues esta secuencia, esto va todo en fríos y va en cianes, quiero que sea cian. Entonces normalmente estaba rodado en cianes, ¿no? Entonces, cuando se iba haciendo el rodaje, se iba sacando diariamente una selección de material y se iba sacando con una corrección de color. Y entonces diariamente se iba viendo pues una selección, a lo mejor, no sé, 5 minutos de material, 3 tomas, 4 tomas, 4 tomas en las que querían ver el color y alguna toma a lo mejor en la que había algún problema, que decían, oye, pues hay un roce de foco, pero no sé cómo de grave es, entonces vamos a verlo en proyección para valorarlo y saber si hay que repetir esa toma o nos vale, o tenemos que tirar un decorado y queremos ver un poco cómo está eso, ¿no? Entonces, se iban haciendo ese trabajo, esa corrección, la hacía el etalonador directamente, sin el operador de fotografía. Porque tú cuando entras en una sala de talonaje fotoquímico, no es como ahora que tú ves la imagen y ves el resultado. Tú vas aplicando filtros, ¿vale? Filtros en RGB, no puedes tocar contraste, evidentemente no puedes hacer máscaras, era todo con filtros de color y entonces metías filtros de color y veías en un monitor una simulación, pero que no era real tampoco. Se basaba un poco en la experiencia del etalonador, que sabía que se veía así, entonces él pensaba que se iba a ver en la sala de cine de la manera adecuada, ¿no? Entonces, eso ha sido así durante 80 años, 90 años, ha sido así siempre, y entonces por eso siempre los etalonadores habían tenido como un peso muy importante, porque eran una persona fundamental dentro de todo el engranaje y en la colaboración con el operador de fotografía. Fiarse de esa persona y él le trasladaba todas las dudas que veía respecto al material. Si tú estabas rodando, por ejemplo, no sé, en Zaragoza y mandaban el material a Madrid, se revelaba y por conversación telefónica se decía, vale, pues esto está bien, lo veo un poco denso, está un poco corto el material, tal, y entonces era un apoyo muy importante, ¿no?, para trabajar. Ahora eso no es así, tú ahora con todo el tema del vídeo, el DIT, te saca un material y tú estás viendo realmente en el rodaje un poco por dónde va el material. No tienes sorpresas de, oye, ¿esto cómo se va a ver después? Antes sí. Antes era un poco, vale, la comunicación, que fuese buena y que te fuesen diciendo, oye, pues está yendo bien, no te preocupes, el material está perfecto y todo eso se tenía que ir como trasladando, ¿no? En cuanto había algún problema de roce de foco, si había material que había una raya de negativo, si había flicker, todo eso, esa comunicación era fundamental para poder en un momento dado decir, oye, pues si hay roces de foco, entonces ese decorado que ha costado hacerlo un montón de dinero y un montón de tiempo, no lo tires, vamos a ver estos planos y si consideráis que no está perfecto, se repite o se echa un día más en rodar eso, ¿no? Pero eso servía también de alguna manera para ir poco a poco acercándose hacia el color de la peli, porque era la manera en la que se podían comunicar, ese era ese diálogo que se establecía. Y después ya en la parte final, cuando se hacía ya el ensamblaje de toda la película, se montaba toda la película, pues se sacaba una copia cero en la que el etalonador hace el color y sacas una copia en la que con todo el color, digamos, de la peli, y en esa copia en proyección es cuando la gente opinaba. Decía, vale, pues esta secuencia no puede ser tan fría, en vez de tanto cian tiene que tener algo más de rojo, esta secuencia más densa, y entonces iban hablando y la gente iba apuntando las correcciones que se iban dando y se iba presentando otra copia. Entonces, al cabo de varias presentaciones, igual 3 copias después o 4 copias después, se llegaba a lo que se consideraba como la copia máster, ¿vale? Y a partir de ahí ya se hacía el tiraje del material. Ahora eso, claro, no es así, ahora tú estás etalonando y entonces por eso os digo que antes venía solo el director de foto a hacer todas esas correcciones, a ver la peli, los diferentes avances, hasta que ya llegaban a una copia que consideraban que era visible para el resto de la gente y entonces se invitaba a la gente, ¿no?
también esto tiene que ver con la gente normalmente pues conoce todo este proceso y el productor también, entonces no había sustos, iba como trabajando. Lo ideal siempre es un poco llegar a algo un poco avanzado, ¿no? Enseñar a lo mejor al productor en ese caso o al director una copia 1, una copia 2, algo que ya esté un poco tocado para que la gente no se lleve sustos. Ahora pues eso todo ha cambiado, entonces como tú ya ves la imagen en el rodaje, ya te vas haciendo una idea, con los dailies te vas haciendo una idea de cómo va a quedar el material, pues ya viene la gente normalmente al etalonaje, viene el director de foto y muchas veces viene el director también. Porque si tienen una buena relación, que esto parece una tontería, pero pues a lo mejor lo que empieza con una buena relación a lo largo del rodaje se ha torcido por lo que sea y la idea que tenía uno de la película se va a un sitio y la idea que tenía el otro va a otro sitio y se tuerce. Porque a veces pasa. O sea, y pasa incluso con producción también, ¿no? Que hay que saber, todo el mundo tiene que tener claro qué película quieren hacer y cómo quieren hacer la peli. Porque luego a veces cambia a lo largo de, por lo que sea, nosotros estamos haciendo una peli en Estados Unidos y el director lo tenía súper claro y está todo muy claro, pero me han llegado a la pospo y se han ido complicando un poco con decisiones un poco de montaje y entonces eso luego se ha derivado a que respecto al color también había diferentes opiniones, cómo tenía que hacer el color, entonces uno quería una cosa y otro quería otra. Y entonces tú estás ahí en una posición un poco complicada, ¿no? Porque tú siempre vas, nosotros como coloristas, al final del que siempre tenemos que ir de la mano es del director de fotografía. Pero cuando ya llegan a ese punto de que se están un poco enfrentando, tú tienes que intentar mantenerte un poco al margen. No puedes, se tienen que aclarar entre ellos y al final tú, pues, ayudar con la decisión que hayan tomado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, están en una peli ahora y están haciendo dos montajes diferentes. Han llegado a un punto que están haciendo dos montajes. El director ha decidido una cosa y el productor pues está proponiendo otra por otro lado. Entonces, ahí tiene que ver un poco también, allí funciona un poco diferente. Allí firman pues acuerdos para ver quién tiene el montaje, el corte final por contrato, y aquí en España también se hace. Por contrato, quién decide cómo se termina la peli, ¿no? Si es el productor o es el director. O sea, que luego también esto es una cosa que tú haces una peli y tú piensas que haces una peli como director y que ya todo lo que tú dices te hacen caso. Y entonces todas las pelis se hacen como tú quieres y no es así. Tú entras dentro de un producto, dentro de un engranaje y si el productor por contrato él decide cómo se monta, cómo se termina de montar la peli, en un momento dado a ti te sacan un poco de la historia. O sea, tú has dirigido, has hecho tu parte del proceso, pero luego ya en un engranaje industrial, en algunas pelis, pues dicen, mira, pues se termina la película de esta manera y se monta de esta manera, ¿vale? Y esto se termina así. Y normalmente siempre se hace como de buen rollo todo, ¿no? Y se hace bien, pero a veces pasa que no. Y cuando se está hablando en Estados Unidos, por ejemplo, se hace mucho test screening, en España se hacen, pero menos y en muy pocas pelis. O sea, se van enseñando las pelis a una audiencia, se hace una selección de gente, una audiencia con unas características medias y le hacen unas preguntas y entonces tienen en cuenta las respuestas que da la gente, hacen como unas valoraciones y en función de eso a veces modifican cosas de montaje. O sea, en Estados Unidos lo hacen constantemente y hacen varios test screening. A lo mejor tienen una película, están todos súper contentos, el productor, el director, todo el mundo, pero dicen, vale, pues ahora vamos a hacer un test screening de esta película a ver qué opina el público que nosotros consideramos que es el target medio de esta peli, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues si hay algún chiste que resulte molesto, por lo que sea, para la mayoría de las mujeres, por ejemplo, de la sala, y depende, ellos tienen una audiencia que consideran que las mujeres en ese punto, tal, y entonces cambian a lo mejor esos chistes, los quitan, hacen cosas así de ese tipo. En España se hace, pero con pelis, digamos, así más o menos importantes, ¿no? Porque luego, claro, todo eso, volver a entrar en montaje, todo eso pues suele ser complicado. Y luego también aquí hay muchas pelis que son, bueno, pues tipo más como de autor, por decirlo de alguna manera, y entonces dices, bueno, pues esto es la visión que yo tengo de esta película y ya está. Si te gusta bien y si no, pues no vas a verla, ¿no? Entonces cambia un poco así.
¿Qué más cosas os cuento? ¿No queréis preguntar nada? Se me escucha, ¿no? Sí, se escuchaba antes bien, ¿eh? Eh, sí, soy Benjamín. Que si el director de fotografía y el colorista siguen manteniendo la conversación. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. En la postproducción en la era digital, quiero decir. ¿Cómo? Perdón, ahí no te he escuchado. Si el director de fotografía y el colorista siguen manteniendo la misma conversación en la era digital en la postproducción. Sí. Sí, porque digamos lo que pasa que están implicadas más personas. Antes era como una comunicación muy cerrada entre el director de foto y el etalonador, porque era un poco el interlocutor, el traductor de las imágenes, ¿no? Y ahora no hace falta traducir porque todo el mundo puede ver en el monitor o en el proyector en el que estás trabajando, todo el mundo puede ver las imágenes y opinan sobre eso. No hay que esperar un proceso posterior a decir, vale, tú estás viendo esto, pero imagínate, porque antes era así, ¿no? Antes era, tú estás viendo esto, si van a la sala, pero tú imagínate que esto luego es más oscuro, más verde y más no sé qué. Entonces la gente decía, no vengo para hacerme una imaginación, cada uno además se imagina lo que quiere casi, pero tú ahora vas a la sala y ahí no hay que imaginarse nada. Yo hago una peli y luego nosotros hacemos, por ejemplo, pases de control en los cines Callao, o sea, como una sala ya normal, en el que se escucha el sonido como lo va a escuchar la mayoría de la gente, por hacer un cambio, ¿no? Un poquito de condiciones ideales a la realidad del mundo. Y no hay que hacer ningún ejercicio de imaginación, en pensar, oye, pues esto aquí lo estoy viendo así, pero luego sé que lo voy a ver de otra manera. No, lo ves aquí así y lo vas a ver así en la otra sala. Y ahí entra un poco lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, en el Callao hay 2 salas de cine, pues en cada una de las salas no se ve igual. O sea, se ve muy parecido. O sea, a lo mejor es una cosa que el productor lo ve y no está tan encima de la imagen y lo ve bien. A mí me pasa con el sonido. Yo no soy para nada un experto del sonido y yo lo escucho en las 2 salas y sí, pues en una me gusta más que en otra, pero no sabría cuantificar cuánto más me gusta, ¿no? El de sonido sí lo tiene súper claro, lo que funciona y lo que no funciona, porque ha hecho la mezcla y dice, joder, pues aquí falta esto, suena, no sé, empieza a ver cosas, ¿no? Y a escuchar cosas. Y a mí me pasa con la imagen, que yo digo, vale, está bien la sala, pero le falta un poco de contraste y un poco de definición. Y en la otra sala le falta esto, ¿no? Es un poco... Pero no va más allá, esa traducción tiene que ver más con cada una de las salas que existen casi en el mundo. O sea, hay diferencias pequeñas que cambian. Pero sí, la comunicación ahora es como muy transparente. Tú estás haciendo una cosa, te gusta, bien, si no te gusta, es lo que hay ahí. O sea, que no entran cosas de imaginación como antiguamente, ¿no? No sé ahora sí que funciona, vale, perfecto. ¿Y crees que ahora han perdido un poco el respeto a los coloristas porque como ahora se puede visualizar lo que estás grabando, creo que ya no le tienen tanta estima a los coloristas o a los directores de foto? ¿Crees que han perdido un poco ese respeto? Bueno, no sabría decirte. Depende de quién. O sea, si sabes lo que haces, creo que no. Si no sabes lo que haces, seguramente sí. Porque ahora pasa un poco como en muchas áreas, ¿no? Que eh, parece que si tú tienes un Da Vinci, ya puedes hacer una peli. Y puedes hacer una peli, pero no quiere decir que la vayas a hacer bien. ¿Vale? O sea, es como... O sea, hablo de Da Vinci porque es el software que está por ahí como más extendido a nivel usuario, ¿no? O sea, yo a veces veo perfiles de gente en LinkedIn o tal y es, pues, montador, mezclador de sonido, colorista y director de fotografía. Y tengo 23 años. Pues digo, hostia, pues está complicada la cosa. ¿Sabes? Que llegar a ser un experto en algo no es solo conocer un software o sea, que hay como más elementos, ¿no? Implicados. Y sobre todo ahora, que aunque sea más fácil
ver una imagen, antes era como mucho más sencillo, ¿no? Los procesos, digamos, de alguna manera. Era más secreto, había muy pocos sitios en los que se podía hacer, porque hay anécdotas infinitas de cómo trabajaba el etalonador y trabajaban pues un poco como los directores de fotografía. No te decían qué óptica habían puesto, si habían puesto filtros, y en etalonaje era igual. O sea, un poco por proteger su trabajo, pues la gente talonaba así, tapado. Entonces tú no sabías qué había puesto y qué había hecho. Ahora no es así, ¿no? Ahora tú te metes y, por ejemplo, más en el mundo anglosajón que en nuestro mundo, allí no les importa para nada compartir. Tú te puedes meter, tú te metes en el blog este de Roger Dickens y el tío le puedes preguntar lo que quieras de cómo ha hecho las pelis, que además da igual que seas o sea, le puedes escribir tú, le puedes escribir yo, cualquiera, que el tío no te conoce de nada y te contesta todo. O sea, no hace falta que seas un director de fotografía consagrado en España o donde sea, un tío importante para que Roger Dickens te conteste. Y es un tío que ha estado nominado al Oscar 10 veces y ha ganado no sé cuántas veces, o sea, es un catacrack. Pero el tío no tiene ningún tipo de miedo en decirte cómo lo ha hecho, porque una cosa es decirte cómo lo ha hecho y otra es hacerlo, ¿no? Decirte, pues sí, hice esto, esto y esto. Eso no significa que tú vayas a hacerlo igual y que le vayas a quitar trabajo a este hombre. Sin embargo, en España siempre es como la gente es mucho más recelosa en cuanto a sus conocimientos y a compartir, ¿no? Siempre es como cuesta más trabajo. Es como, no te lo voy a decir, por si acaso, ¿sabes? Y en el mundo anglosajón tú ves, hay un montón de páginas de cosas, tú puedes preguntar casi cualquier cosa y te contestan. Luego otra cosa también que puede pasar es que tú des por válido todo lo que te contestan. Porque si te lo dice Roger Dickens, pues seguramente sea verdad. Pero si te lo dice cualquier otro, a lo mejor pues no hay que hacer un acto de fe, ¿no? No porque sea el tío inglés y se llame Michael, va a saber todo como lo que hay, ¿no? O sea, eso ha pasado también un poco en algunos foros y cosas que la gente va contestando cosas y también hay mucho enteradillo que va diciendo cosas y dices, bueno, vale. O sea, ayer, por ejemplo, estaba viendo algo del un concurso de cortometrajes que ha habido ahora del 4K, no sé si de Ispasat, no sé si os suena. Y claro, comentaban algunas cosas que para uno que no sepa, bueno, era en el canal 24 horas, que lo ve cualquiera, no son profesionales, lo ve mi madre y cualquiera lo ve el canal, ¿no? Entonces tú estás viendo eso y entonces si no tienes una tele 4K parece que es que no estás viendo ni la tele, ¿no? O que las películas, según lo contaban, vale, la experiencia era totalmente diferente, contaba una serie de cosas que tú lo estabas viendo y decías, espérate, tampoco te pases, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el 4K, hay un momento en una proyección 4K, solo consigues ver el 4K real en una proporción 1,5 veces el alto de la pantalla. Entonces, imagínate en un cine 4K, ¿cuánta gente ve el 4K? O sea, muy poca. Porque si esta pantalla tiene 3 metros, ya ninguno de vosotros vería el 4K. Porque a partir de 4,5 metros se iguala de alguna manera. ¿Vale? Entonces hay una serie de cosas que si tú te quedas solo con el número y no profundizas y tal, pues te las comes. Pero no demos tampoco por sentado todo lo que se dice. Sí. No suena. ¿Cómo es lo más habitual? Vale. Lo más habitual es, digamos, que tengas un engranaje como profesional, ¿no? O sea, tú puedes, digamos, montarte un equipo en casa, pero de alguna manera no deja de ser un equipo en casa, ¿vale? O sea, porque tienes que tener como, bueno, aparte de los contactos, tienes que ver un poco cómo lo vas a visualizar, aparte del software, ¿sabes? Tienes el tipo de monitor, si vas a hacer publicidad, si vas a hacer series de televisión, si vas a hacer cine, tener en cuenta los diferentes materiales que tienes que generar, lo que os decía antes, no es lo mismo, hago un QuickTime y el QuickTime no vale para todo. El QuickTime vale para, depende del QuickTime, puede ser para un master vídeo, pero si lo vas a utilizar para que se vea en un iPad o que se vea en un Mac, tienes que tener otra serie de consideraciones también, porque la gama cambia, no es la misma gama
de un monitor de estos a un monitor de televisión, si va a DCP y vas a verlo, o sea, hay una serie de consideraciones que cambian, ¿no? Y luego, ahora mismo, como se ha, digamos, democratizado mucho, pues hay un abanico bastante grande de maneras de trabajar. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos pelis, pues a veces nos estamos pegando pelis con empresas muy grandes, o sea, compitiendo, ¿no?, por un proyecto, y de repente con empresas mucho más pequeñas. ¿Qué es eso? Más, pues oye, pues me lo va a hacer fulanito en su casa, no sé qué. Pues depende un poco. Cambia. Luego aquí la industria no es tan grande, entonces hay una serie de empresas, cada una con sus problemáticas y sus historias, y luego más como francotiradores, ¿no? Tíos así, sitios más pequeños, con menos... Normalmente personas así como solas no suele trabajar. Porque en cuanto tienes una estructura un poco grande, cuando tienes que sacar varios materiales, o sea, no es tan fácil. Y los proyectos, tú puedes hacer un corto que sea una cosa muy pequeña en principio, pero se puede complicar, ¿sabes? Y entonces, como tengas varios proyectos, vas a pinchar un poco. ¿Había otro? Bueno, cualquiera. Había un chico por ahí antes, ¿no? ¿Cuál es el formato de grabación que os da más libertad? ¿El logarítmico, RAW o cuál es? O lo que sé. Vale. Pues depende mucho. Eso es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Tú al final, como cliente, tienes que saber qué quieres. Entonces, a partir de ahí, si tú, por ejemplo, vas a hacer un producto para televisión directamente, pues puedes grabar de una manera determinada o de otra, ¿no? Entonces me lo puedes dar a lo mejor en Rec 709 y trabajas en Rec 709, o me lo puedes dar en RAW con logarítmico y trabajo un poco más holgado, ¿no?, en la manera. Sobre todo hay que tener claro, nosotros siempre intentamos tener el mayor rango dinámico en la señal, ¿no?, que esté todo, cuantos más grises mejor. Y después ya vemos un poco en pospo lo que tú vas a necesitar, pues yo aplico una LUT o aplico una simulación o aplico algo para que cuando vayamos a talonar no lo veas todo lavado y ya lo veas, pues por ejemplo si es Alexa, pues le aplicas una LUT de Alexa y entonces ya te lo llevas a un contraste más adecuado para vídeo y ya empiezas a trabajar con eso y tú ya ves la imagen un poco más hecha, no lo estás viendo todo suave. ¿Vale? Y... Sí, te oigo. No, cambia, o sea, ahora mismo antes era más sencillo en ese sentido. El workflow era, digamos, uno. Tú te llevabas el material y no había diferencias. Ahora depende con qué cámara está rodado, si hay varias cámaras, porque muchos proyectos no vienen solo con una cámara. Te viene una cámara, luego te viene esta secuencia, pues es material de archivo y viene de esta otra manera, y ahora o sea, hay como multitud de fuentes, ¿no? Es raro el proyecto en el que te viene solo una fuente, normalmente vienen varias fuentes. Y después eso tiene que ver con a dónde quieres llegar tú. Entonces, en función de eso modificas el workflow. Nosotros, por ejemplo, lo más importante para nosotros es saber cuál es el máster principal. Entonces, normalmente hay dos máster, que es el máster DCP para salas de cine o el máster vídeo. Y luego hay los QuickTimes que son para enviar a festivales o para ver en plataformas web, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en función de cuál es el máster principal, nosotros definimos el trabajo. Nosotros trabajamos mucho en cine y entonces muchas veces el máster principal el talonaje principal se hace en DCI P3 para exhibición en cine. Entonces, nos ponemos a trabajar en ese modo, en DCI P3, y hacemos el etalonaje de esa manera. Y después, cuando sacamos la versión vídeo, pues utilizamos unas curvas de conversión, que al final es bastante matemático todo, y transformamos la señal, un etalonaje que hemos hecho para DCI P3 Cine, lo transformamos en Rec 709. Entonces, con un etalonaje, digamos,
haces dos deliveries. Y luego si queremos sacar un material para web, depende un poquito cómo sea el material, si es muy oscuro la gama cambia, si es más claro igual no hace tanta falta, se saca en sRGB otro material. Entonces hay como maneras. Si por ejemplo tu material es, hace poco hemos hecho una cosa de una serie de televisión, entonces está todo hecho para Rec 709 porque el máster principal es televisión, pero al finalizar el trabajo han dicho, oye, pues hemos pensado que queremos sacar un DCP de este capítulo porque vamos a hacer una presentación ahora del capítulo. Y entonces haces un DCP, pero ya no es el máster principal. El máster principal es el vídeo, pero partes del Rec 709 para llegar al DCP. O sea que depende un poco, fundamentalmente, saber cuál es el máster principal. Y luego adaptarlo. Por ejemplo, si haces el DCI-P3, cuando pasas a vídeo Rec 709, matemáticamente te da una traslación, ¿no?, del material. Pero luego tú cuando ves el material, como lo puedes ver, puedes decir, oye, pues vale, está así y perfecto. Normalmente nadie cambia nada, se da por hecho que va a salir bien, pero podría llegar el caso que digan, vale, pero en la versión vídeo quiero que los negros sean un poquito más suaves y que las altas estén un poquito más bajas y que además le añadas grano electrónico, por ejemplo, a la imagen porque me gusta así. Y que hagas alguna modificación en ese sentido. O si lo haces al revés, que también tengas en cuenta ese paso, porque por ejemplo, cuando lo ves en vídeo o lo ves en DCI-P3, la luminosidad del display no es la misma y las características del display no son las mismas, ¿sabes? La luz que emite cambia, entonces en función de eso un poquito te mueves. Vale, gracias. Nada. Vale. ¿Iba a preguntar tú? Iba a preguntar ella, ¿no? Sí, te iba a preguntar algo. Que es que has dicho que al principio cuando entraste en el laboratorio de prácticas, Sí. como que no sabías distinguir muy bien si una imagen era correcta Sí. o no lo era. ¿Podrías describir el proceso desde que no tenías mucha idea de esto hasta que te convertiste como un experto en eso? Sí, porque tú cuando ves una imagen, pues no sé, yo por ejemplo veía una imagen tintada de azul todo y a mí me parecía bien. Y la veía la misma de rojo y me parecía bien también. O sea, no había como una base. Luego, claro, hay como unas normas como muy básicas y muy sencillas en las que tú, por ejemplo, el negro no tiene que tener una dominante de color, el blanco no tiene que tener una dominante de color, y entonces un poco, si llegas a ese punto, la imagen está en el punto, digamos, lo que se llamaba cuando se hacía fotoquímico, cuando el material te da la cara. Darte la cara es como cuando está rodado de manera natural, cómo te da ese material, ¿no? Pasa un poco en digital ahora. Tú ves el material, ves cómo llega, a lo mejor te da la cara cuando estás viendo un poco la realidad del material. Luego, a partir de ahí, tú ya vas corrigiendo, pues si tiene dominantes en los negros, se las vas quitando, intentas que sean lo más neutro posible. Y en las altas luces que sean neutros, que no tengan ninguna dominante de color. Y a partir de ahí tú ya vas, digamos, creativamente, llegando a un nivel de contraste, poniendo los negros en el sitio que tú quieres, separando el nivel de grises de los negros hasta donde tú quieras. Luego tiene que ver mucho con la imagen, cómo está captada, eso es fundamental, y para ver qué rango tienes tú de la señal, para ver si tú puedes separarle el nivel de grises o no, o te pones a separar los negros de las bajas luces y no hay, y entonces va toda la señal junta. Y en las altas luces pasa lo mismo un poco, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, ahora, evoluciones que tienen que ver también con temas industriales. Por ejemplo, Dolby es una de las empresas ahora más fuertes que hay en el tema de sonido, que son históricamente es el sonido, ¿no? Pero también el tema de la imagen, porque ellos lo que quieren es un poco, primero, meter ciertas cosas que están haciendo, evoluciones que están haciendo en el cine profesional de grandes salas, llevarlo al consumer y llevarlo a las televisiones. Están sacando cosas ahora para que productos que ellos sacan lo vendan Samsung, lo venda LG, lo venda Sony, lo vendan televisores de consumer, ¿no? Que tú cuando te compras un 4K, pues ya vaya todo con el sistema Dolby Vision para que tú consigas ver una imagen con un rango dinámico más alto que el que había hasta hace poco, en el que te dé más gama de grises, en vez de 12 stop que llegues a 16, y con el sonido lo mismo, ¿no? Que llegues al sonido, que tengas una barra de sonido en tu casa y que puedas escuchar el Dolby Atmos en una simulación más o menos.
Al final son cosas que hacen ellos para pues, seguir vendiendo sus productos y intentar hacer la experiencia audiovisual más interesante y que la gente, pues si huye de los cines, como está pasando un poco, pues en su casa tenga sistemas pues con un sonido y una imagen determinada, ¿no? De una calidad. Y un poco en el cine también, en los grandes espacios, lo que se está haciendo es eso, pues proyecciones en HDR, con alto rango dinámico y con el sonido Dolby Atmos, que tú normalmente en tu casa podrás montar un sistema de sonido Dolby Atmos, un home theater casero, pero claro, la experiencia no será la misma que en un cine de verdad, ¿no? O sea, pues, hay otros canales puede llegar hasta 128 canales de sonido, y en tu casa, como mucho, pues, aunque haga una simulación con unas barras de sonido, no vas a tener 128 altavoces, ni el sonido te va a pasar así de ir. Cambia. Vale. Gracias. ¿Funciona? No sé. Bueno, chicos, muchas gracias. Les damos las gracias a Paulino Fernández Ibáñez. El Garci quiere hacer entrega de un detalle de parte de todos por habernos entretenido toda la mañana y haber podido aprender contigo mucho. Y chicos, recordar que tenéis que sellar el papelito a la salida y que después a las 12 está la dirección técnica teatral y los procesos de montaje.